26 de este capítulo 10 de Marcos, dice la escritura de la siguiente manera. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de la ciudad, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, diga conmigo Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, diga conmigo, deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron y le dijeron lo siguiente: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué interesante historia la que hemos leído, porque muchas personas están pasando por diversas necesidades. Y lo peor es que muchas veces el problema no es el problema, sino cómo reaccionamos ante un problema. Lo repito, en la mayoría de los casos el problema no es el problema, sino el cómo reaccionamos ante los problemas es lo que se constituye en un verdadero problema. Porque para muchos lo que para mí es un problema, mire, a estas personas no les quitan el sueño. Pero en realidad que a veces los problemas Dios permite que vengan a nuestras vidas de acuerdo a nuestras capacidades. Lo que sí sé es que a quienes aman a Dios todo le ayudará a bien, cuando nuestra confianza está puesta en Él. Por eso el pensamiento que yo quiero, bajo el cual meditemos esta noche, es: ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Siguiendo la secuencia del tema central del poder de la palabra, porque en este pasaje, como en muchos pasajes de la Escritura, nosotros encontramos que el propósito de Dios a través de su palabra es fortalecernos. Lo hemos escuchado en predicaciones anteriores, que el centro del mensaje de la Biblia es Cristo. Ese es el centro del mensaje de la Biblia, Cristo. Y la Biblia está llena de promesas del Señor. Y como iglesia muchas veces nos concentramos más en las promesas del Señor, los cuales deberíamos, de claro, prestarle toda la atención necesaria, pero tampoco debemos ignorar todos aquellos pasajes de los cuales Dios mismo habla inconformemente sobre la actitud con la cual nosotros reaccionamos ante su palabra. Lo repito, Dios a través de su palabra nos da suficientes pasajes bíblicos donde Él manifiesta su inconformidad de su pueblo ante cómo éste reacciona ante la palabra del Señor. Porque con tantas promesas dadas por Dios, ¿cómo es posible que nosotros actuemos a veces de la forma que actuamos? ¿Cómo es posible que tengamos tantos años en el Evangelio y no le dediquemos un tiempo para leer la palabra día a día? Por decir un par de cositas al respecto. Entonces, saquémonos de la cabeza esa idea de que a Dios no le molesta nuestra actitud de frialdad ante algo tan preciado que es la palabra del Señor. Y para salir de esta idea, viene el momento en el cual usted y yo no encontraremos Biblias en ningún estante. Y las versiones digitales pueden ser bloqueadas o pueden ser alteradas. Lo único que nos quedará será lo que tengamos en el corazón grabado. Pero si no tenemos nada, ¿con qué nos fortaleceremos? Por eso, amado mío, la palabra del Señor hay que amarla, hay que estudiarla, hay que leerla,
Pero más que todo ello, hay que vivirla. Porque alguien que lee la palabra, dijo alguien por allí, será sabio. Pero alguien que la lee será instruido. Pero alguien que la practica será sabio. Pero alguien que la cree será salvo. Porque el mensaje de la palabra es Cristo. Y el perdón de los pecados de la humanidad solo puede llevarse a cabo a través de la sangre de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Regresando al tema, ¿qué quieres que Jesús haga por ti? En esta historia leída vemos un cuadro de un hombre necesitado. Verso 46 dice que cuando Jesús salió de la ciudad había una gran multitud con él y había un hombre que estaba ciego junto al camino, pero su condición era crítica, estaba mendigando. Pero nos dice cómo se llamaba este hombre. ¿Cómo se llamaba el hombre? Vea, es una palabra compuesta. Bar quiere decir hijo. Timao quiere decir honorable, honra. Alguien a quien se le da honra o se le rinde honra. Eso quiere decir Timeo. Entonces, Bartimeo pudiese traducirse como alguien, o sea, un hijo de alguien honorable o hijo de aquel a quien se le rinde honra. Pero vean la condición. Por eso a mí me llama la atención este pasaje, porque muchos de nosotros sabemos, ¿cuántos creemos que somos hijos de Dios? Y lo sabemos. Y Dios es digno de honra. Pero muchas veces nosotros, al igual que Bartimeo, siendo hijo de alguien honorable, del Rey Todopoderoso, estamos al igual que este hombre dependiendo, porque un mendigo es alguien que necesita, es alguien que depende de lo que otros puedan hacer por él, es alguien que necesita hasta lo más básico, es alguien que es totalmente dependiente. ¿Cuántos cristianos conoce usted o cuántas veces hemos estado en calidad de mendigos como este hombre, dependiendo de las oraciones de otras personas, dependiendo de lo que otros pueden hacer por nosotros? Estamos en un momento donde estamos necesitados hasta de las cosas más básicas y siendo hijos de un rey honorable. Por eso, cuando yo veo este cuadro de este hombre que está mendigando, siendo hijo de alguien honorable, aquí hay un problema. Por eso tenemos que prestarle atención. ¿Qué pudo haber sido lo que llevó a este hombre a esta condición? Porque él antes veía. Por eso dice recobrar la vista. O sea que antes la había tenido. Cuando una persona pierde la visión, perdió el rumbo. Todos sus signos vitales pueda que estén bien, pero si no tiene visión, hay un serio problema. Como dijo alguien por allí, que lo peor que le puede pasar a alguien no es morir incluso, sino tener vida pero no tener visión. Porque no tener visión es no tener un rumbo fijo, no saber hacia dónde se dirige. Y la vida es tan corta, pero tan corta, que cada día que pasa es un día que puede marcar una diferencia enorme en un antes y un después de la vida de alguien. Le escuché a alguien un día de estos, lástima no tengo la operación, pero por pensar algo, cuando Pedro habla y dice que para el Señor un día es como 1000 años, ¿verdad? Entonces divida, usted haga la operación cuando esté en casa, que 80 años, 100 años que pudimos ver vivido en la vida, desde la perspectiva de esa referencia que el apóstol Pedro da, es equivalente como vivir 2 días. ¿Cuántos 2 días? Algo tan, se va tan rápido, ¿cierto? Así es la vida del hombre aquí en la tierra. Es algo tan pasajero. Y como para no aprovecharla, por eso tenemos que enfocarnos en aquellas cosas que queremos y no vivir como la inmensa mayoría vive, sin un punto determinado a donde se quiere llegar, por el hecho de no tener una visión. Por eso este hombre sabía que él necesitaba recobrar su vista, porque era una persona dependiente, dependía de todo lo que la gente hiciera por él. Pero vea el verso 47, dice que oyendo que Jesús Nazareno estaba pasando por allí, empezó a dar voces y a decir: Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba ciego, pero no estaba sordo. Y empezó a clamar, empezó a pedir, empezó a gritar con sentido de desesperación. Esto de clamar o de pedir de la forma que este hombre lo hizo es pedir con sentido de desesperación. La pregunta obligada es: ¿cómo nosotros nos acercamos al Señor cuando nos acercamos al Señor para pedirle algo? Cuando le pedimos por un familiar que no se ha convertido, cuando le pedimos al Señor que resuelva un problema que nos aqueja. Vea, el Señor quiere ver una actitud nuestra. Así como este hombre que sabía que el único que podía resolverle su problema era Jesús. La gente necesita saber que Jesús es el único que nos puede ayudar en nuestras necesidades. Por eso Romanos capítulo 10 verso 14, el apóstol habla y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque para clamar con ese sentido de dependencia tenemos que saber quién es Él. ¿Y cuántos saben que Él es el Todopoderoso? Él es el que puede darle la sanidad al cuerpo. Él es el que puede resolver ese problema. Él es el que puede convertir al corazón alejado del Señor. Él es el único. La ciencia puede beneficiarnos muchísimo, pero Dios está por encima de la ciencia. Por eso no debemos de poner nuestra mirada en nada más que en Él. Todo lo demás son recursos, pero la fuente se sigue llamando Dios Jehová de los ejércitos. Él es la fuente de toda bendición. ¿Cómo pues invocarán en quien no han creído? Para creer primero tienen que haber oído. ¿O no lo dice así? Dice: ¿y cómo entonces creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber alguien que les predique? Lo dice así el versículo 14, Romanos 10. Pero me gusta también la introducción del versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Vea usted el desenlace de todo esto. Bartimeo clama y pide ayuda con sentido de desesperación, porque sabe quién es Jesús. ¿Y cómo sabe quién es Jesús? Porque alguien le habló de Jesús y de todo lo que Jesús hacía. Entonces este hombre, cuando escucha hablar de Jesús, él dijo: esta es mi oportunidad. Y empezó a clamar a gran voz y a decir: Señor, ten misericordia de mí. Y vea la expresión que él usa: Hijo de David. Está haciendo una declaración mesiánica. O sea que Él es el Mesías, tú eres el Mesías, el que va a venir, el que va a perdonar el pecado de este pueblo. Tú eres el Dios Todopoderoso entre nosotros, el que sana, el que restaura. Por eso este hombre está diciendo: si tú me atiendes, yo sé que mi problema tiene solución. Quiero que sepa que si usted clama a Dios con fe y con determinación, al igual que este hombre, Él está aquí para decirte: tu problema tiene solución, tu problema tiene salida, tu problema llegó a su final. Pero tienes que clamar al igual que este hombre, con sentido de desesperación y con plena convicción. Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él, ¿qué hacía? Clamaba, o sea, intensificó su clamor, intensificó su alabanza. ¿Y qué otra cosa dice este versículo 48? Dice que él clamaba mucho más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dicho en otras palabras, misericordia quiere decir favor inmerecido. Lo que este hombre está diciendo: yo entiendo que no lo merezco, yo entiendo que no merezco tu favor, pero como tú eres un Dios misericordioso, tú ves más allá del problema, de la necesidad. Entonces quiero que sepa de que para Dios no hay nada tan malo que el hombre pueda hacer que Él no sea capaz de perdonarlo. Para Dios no importa cuánto le hayas fallado en el pasado, Él es el Dios que te puede perdonar. Para Dios no es problema el tiempo que tú hayas estado bregando con ese problema. Él puede hacer todas las cosas nuevas, como dice Apocalipsis capítulo 5. Por eso me encanta esta historia, porque cuando este hombre trataron de callarlo, él clamó más. Pero vea cuántas personas trataron de callarle.
¿Qué dice este versículo 48? Muchos. Pero ¿cuándo fue que trataron de terminar con la fe, con la iniciativa de este hombre? Cuando él dijo, hijo de David. Vea, cuando la gente escucha hablar del Señor y la palabra del Señor despierta fe en aquellos que le creen, y cuando este hombre empieza a clamar con esta actitud de fe, creyendo de que en él está su respuesta, la gente empieza a callarle y a decirle, no estés molestando. Oh, es que a mí se me hace un tanto parecido como aquellas personas que después de tanto tiempo de estar en la ruina, en la desgracia, hundidos en el alcohol, en la droga o prisioneros de cualquier hábito, y cuando alguien fue y les habló de Jesús y de que Él es la esperanza, de que Él puede cambiar su realidad, y empezaron a venir a la iglesia, aun cuando quizás con temores y dudas, pero empezaron a venir a la iglesia. Oh, sobra uno, sobran dos, sobran tres, y dice la Biblia muchos, y para mí muchos tienen que ser algo más de 10. Le están diciendo, no vayas a la iglesia, allí te mienten, allí esto, allí lo otro. El diablo utilizará uno y otro medio para hacer que la gente no crea. Pero la gente que le cree a Dios está a punto de recibir el milagro de su vida. La gente que no escucha a la gente de allá afuera, hoy está a punto de experimentar lo que por años ha deseado, lo que por años ha estado esperando. Por eso el mensaje de Dios para tu vida y para mi vida esta noche es: no escuches a la gente que no tiene conocimiento de lo que Dios es capaz de hacer. Hay gente que tiene conocimiento bíblico, pero no conoce al Dios de la Biblia. Lo repito, hay gente que conoce la Biblia, pero no conoce al Dios de la Biblia. Y esa gente, lejos de motivarte, vea lo cruel que es la gente. Este hombre estaba ciego, estaba mendigando, estaba en una verdadera tragedia de vida. Y lejos de ayudarle, lejos de levantarle, lejos de pedir espacio para que este hombre se acercara a Jesús, lejos de buscar una forma como ayudarle, lo que hacían era tratar de callarle. La intención, la iniciativa de él, es que así es la gente hoy en día. Cuando alguien quiere cambiar su estilo de vida, cuando alguien quiere restaurar su familia, empiezan a darle consejos y sugerencias que lejos de acercarlo a Dios, lo alejan de Dios. Pero bendito Dios que hay una iglesia que le ha creído a Dios y sabe de que cuando predicamos, que cuando vamos, que cuando anunciamos, vamos a despertar fe en la gente, y la gente dejará de creer la mentira del diablo y empezará a escuchar al Dios de la gloria, al que salva, al que perdona, al que redime, al que restaura, al todopoderoso, al Dios de los siglos, al que no conoce los imposibles, al alfa y el omega, al principio y al fin. Oh, aleluya. Basta con escuchar una palabra de Dios y todo lo cambia, porque su palabra es poder y autoridad. Por eso, amado mío, este pasaje que dice: ¿cómo invocarán en quien no han creído? La gente necesita creer, pero antes de creer necesita oír. Pero no podrán oír si nadie va y se los predica. El llamado, el reto para usted y para mí es grande, es enorme. Pero está en nuestras manos cambiar el destino de la gente. Está en nuestras manos en hacerle la vida un tanto mejor a otros. ¿Cómo? Yendo y predicándoles el evangelio que cambia, el evangelio de buenas nuevas. La gente escucha tragedia, la gente escucha malas noticias, la gente escucha cualquier otra cosa menos una buena noticia. Y una buena noticia es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Jesucristo es perdón, el evangelio de Cristo es restauración, el evangelio de Cristo es unidad, el evangelio de Cristo, es oportunidad. Por eso necesitamos anunciar el evangelio, porque el evangelio es lo único que puede cambiar la realidad en la cual mucha gente está viviendo hoy por hoy. Muchos le reprendían para que se callase. Es que el mundo nos quiere ver callado. El diablo nos quiere ver callado. ¿Sabes por qué? Porque sabe que en el poder de la palabra hay vida o hay muerte. Por eso nos quieren ver callados. Pero la iglesia no puede callar bajo ninguna circunstancia. La iglesia debe de predicar la palabra. ¿Cómo la vamos a predicar? Como dijo el profeta Isaías: alza tu voz
y que tu voz se escuche por los cuatro vientos. Oh, que en la comunidad nuestra se sepa que allí hay un cristiano, que allí hay una célula, que allí hay palabra de Dios, que allí hay esperanza, que hay un lugar donde se puede recurrir, un lugar donde se puede orar por ellos, porque la iglesia es la sucursal del cielo en la tierra y quiere llevar a muchos al reino de los siglos. Oh, por eso, amado mío, no podemos callar, aun cuando muchos nos quieran callar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Al igual que este hombre, intensificar nuestro clamor, nuestra búsqueda, nuestro tiempo con el Señor, nuestro tiempo de meditación en la palabra. Debemos de intensificarlo. ¿Por qué es importante intensificar nuestro tiempo de clamor, o sea, de oración, nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de meditación? Aun cuando, como Bartimeo dice, siendo inmerecedores de ello, pero a él así le plació. Por eso dice el apóstol Pablo que el evangelio es un misterio. ¿Cómo es posible que yo, habiendo sido tan malo, habiendo caído tan bajo y hacer todo lo que hice, a él le plació rescatarme y llamarme? Yo no entiendo eso, pero a él así le plació. Por eso lo único que puedo decir es gracias a Dios, y mi vida la rindo a tus pies para servicio de tu obra. Vean lo que dice este versículo 5. Versículo 4 de este capítulo 6 de Josué. El Señor da instrucciones al pueblo de cómo deben de actuar al final de estos 7 días y las 7 últimas vueltas que darían. Cómo los sacerdotes tocarían las bocinas. Pero el versículo 5 es claro. El Señor en instruir al pueblo y decirle: y cuando toquen, ¿cómo lo van a hacer? Prolongadamente, al punto que el cuerno del carnero se escuche. Es que si vamos a alabar al Señor, que se escuche nuestra alabanza. No estemos abriendo los labios solamente, no, que alguien escuche. Por eso el salmista David dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. En tu alabanza está la alegría de otro. Lo repito, en tu alabanza está la alegría de alguien más, la libertad de alguien más. No podemos vivir la vida cristiana ocultándonos. El día de ayer, mientras viajábamos, venía junto a 2 personas que una de ellas cómo hablaba. Y le decía a mi esposa: a esta señora cuando se muera le van a comprar 2 cajas. Una para ella y otra para la lengua. Es que cómo hablaba y no se callaba. Durmió a la primera y la otra, ya se durmió ella y sigue conmigo. Yo dije, pero ya la voy a callar. Y en un momento, porque vea, cuando salimos y el avión despegó, antes de eso me dice que ella prefería el asiento de la ventana. Ah, ¿de verdad? Le digo, sí, es que me gusta ver por si caemos. Me dice, quiero saber dónde voy a caer. Espérese. Entonces seguimos y empieza con sus pláticas y yo, ya, Dios mío, calla. Y entonces, y se da la oportunidad y abordamos el tema. Y le pregunté yo sobre lo que ella había dicho al inicio. Y si este avión cayese, ¿usted sabe cuál es su destino? No diga esas cosas, usted me dijo. No, es que yo le escuché que usted dijo que usted quería ver dónde iba a caer. Y como yo traía el mapa en el display ahí, aquí vamos en pleno océano. Aquí vamos a caer en el agua. Y ella empezó a ponerse nerviosa. Y le digo, si usted muriese, ¿cuál sería su destino? Hay un infierno y hay un cielo. Y después de escucharme un poquito me dijo, no siga, Señor, me da miedo eso. Mire, facilito la calle. Pero cuando estábamos descendiendo, el avión de pronto tuvo un bajón de no sabría decirle cuántos pies, pero de esos bajones que se sienten, ¿no? Que la gente ahí gritó. Mire, yo creo que todavía traigo moretones en mi brazo porque esa mujer se agarró de mí. Muchas veces la gente, en su equivocada manera de pensar, hablan cosas, pero si supiera el poder que tienen las palabras, no lo hablaría. Por eso a mí me encanta lo que el Señor instruye al pueblo y le dice, prolonga tu alabanza, que se escuche. Porque vean lo que pasa al final de esta historia. Dice, prolonga tu alabanza, que el cuerno del carnero se escuche. Todo el pueblo gritará, ¿cómo? Ayúdame con ese versículo 5, por favor.
todo el pueblo gritará, ¿cómo? A gran voz. O sea que Dios quiere escuchar la voz de su pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios escuchó un aleluya de tus labios? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor escuchó una alabanza de sus labios cuando no estamos en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que exaltamos el nombre del Señor sin que nadie nos lo dijera? Pero cuando estamos reunidos, el Señor quiere oír a su pueblo, que el coro sea a gran voz. Lo repito, cuando estamos reunidos, Dios quiere que prolonguemos nuestra alabanza. Que no estemos pensando, Dios mío, ya pasaron tantos minutos, ¿a qué hora se va a terminar esto? No, Dios quiere que prolongues, que nuestra actitud sea que no se termine esto. Dice, quiero que levanten su voz, que se escuche, y entonces vas a ver el muro caer. Entonces vas a ver ese problema desaparecer. Entonces vas a vencer en esa lucha. Porque dice, y entonces verán el muro caer. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, adelante. Lo que Dios nos está diciendo es, en tu alabanza hay un poder de victoria. Que si tú aprendes a adorar a Dios, a intensificar tu alabanza, tu adoración, tu búsqueda, y que dejemos de ser de la secreta y empecemos a identificarnos como verdaderos hijos de Dios, que donde quiera que estemos la gente pueda saber que allá hay un hijo de Dios, porque dice que no cantaron a voz suave para que no lo escucharan los enemigos. Dios pidió, alcen la voz. Que se den cuenta que aquí está un pueblo y que ha venido para vencer. Que se den cuenta que aquí hay un pueblo que vino para derrotarlo. Que se den cuenta que aquí hay un pueblo que vino para quedarse. Que se den cuenta que aquí hay un pueblo que vino para proclamar la verdad al único que puede cambiar la realidad del mundo. Se llama Jesucristo de Nazaret, y a Él lo vamos a proclamar con todas nuestras fuerzas, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. A Él sea la gloria. Por eso dice que cuando trataron de callarlo, este hombre gritó con más fuerza. O es que cuando vienen amenazas, es que cuando surgen algunas situaciones que tratan de traer temor en el mundo cristiano a la iglesia del Señor, la iglesia ya sabe lo que tiene que hacer ante esa circunstancia. Va a orar más, va a clamar más, va a cantar a Dios con mayor devoción, porque sabe de que Dios es fiel y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Él dice a través de su palabra, he aquí, no te dejaré ni te desampararé. El Señor te va a respaldar, el Señor te va a guardar, a sus ángeles enviará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. La palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. La palabra del Señor dice que no habrá plaga que tocará tu morada. El Señor ha dicho que va a ser tu provisión, tu sanador. ¿Cómo no de adorar a ese Dios que promete suplir todas mis necesidades? ¿Por qué no le rendimos un aplauso, pero que se escuche? Un aplauso que le den, un aplauso que le glorifique. Eso es para ti, Señor. Tu iglesia te adora, tu iglesia te bendice, tu iglesia te exalta esta noche. Entonces Jesús se detuvo, porque escuchó que al hombre que lo trataban de callar no lo lograron convencer. Al hombre que trataron de callarlo no lo lograron intimidar. Entonces intensificó su alabanza, intensificó su clamor. Pero clamaba, dije al inicio, con sentido de urgencia. Entonces Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Y vea, y llamaron al ciego y le dijeron, ten confianza. A mí me sorprende la actitud de la gente. Los mismos que lo trataron de callar, los mismos que lo trataron de aislar, los mismos que no querían que siguiera clamando, ahora le están diciendo, dándole ánimo. Ten confianza, campeón. Te mandó a llamar. Levántate. O sea, así es la gente. Cuando usted está emprendiendo un proyecto, ten cuidado. A Julano le pasó esto. Ten cuidado, no vayas a perder como Julano. Mira, puedes tener una tragedia, un fracaso, y se vuelven consejeros sin antes haber sido llamados.
Pero cuando usted no les hizo caso, porque usted tenía una promesa de Dios, porque usted no depende de la opinión de la gente, sino de una promesa dada por el Dios de la gloria, y usted se movió en fe en base a lo que Dios le dijo, aun cuando hay oposición, Dios es su proveedor, Dios es su guía, su consejero. Entonces empiezan a haber frutos, empiezan a haber resultados. Y los mismos que antes no creyeron en ti, los mismos que antes te dijeron que no lo intentaran, los mismos que trataron de persuadirte, ahora te dicen, es que yo siempre creí que la podías hacer. Yo siempre supe de que tú podías lograrlo. Así es la gente. ¿A alguien le ha pasado algo así? Aquí lo vemos en este pasaje de Marcos 10, verso 46. Entonces Jesús se detuvo y le dijeron, ven, levántate, ten confianza, te manda a llamar. Me encanta lo que este hombre hace en el versículo 50. Vea lo que este hombre hace. Entonces el hombre dice que arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era algo que todo ciego por ley tenía que traerlo. Era una especie de manto que tenía al borde como unas campanitas que sonaban. Entonces la gente, cuando escuchaba ese movimiento de campanario, sabía que era un ciego y tenía la cortesía de dejarlo pasar o ayudarlo. Ahora, este hombre, cuando le dicen te manda a llamar, lo primero que deja consigo es su identidad. Es que la Biblia dice, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, que las cosas viejas en Cristo pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El pasado es parte de lo que es un pasado. La gente te tildaba, te señalaba por esto o por aquello. A este hombre tenía que haberle dicho, el que antes era ciego. Sí, es que cuando venimos a Jesús, el pasado debe de quedar atrás. No debemos de acordarnos, dice Isaías, de las cosas pasadas, ni traer a memoria las cosas antiguas, porque el Señor hace cosas nuevas y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si ahora fue bueno, mi mañana será mejor. Si ahora yo estoy agradecido, mañana tendré mucho más por qué agradecer. Si ahora el Señor me proveyó, la provisión de mañana será más grande, porque Él me lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso en Dios no podemos esperar menos de lo que conocemos, porque cosas que ojo no vio ni ha estado en el corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios quiere despertar en nosotros esa idea, ese sentimiento de qué es lo que Él está pensando en nosotros. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel en Jeremías, a un pueblo que está en esclavitud, a un pueblo que lo único que añora es la libertad y poder llegar de regreso a Jerusalén, al lugar de la paz, al lugar de la esperanza, pero están en Babilonia, en el lugar de la confusión. Y el Señor le dice, yo tengo buenos pensamientos acerca de ustedes. Son pensamientos buenos, pensamientos que les van a traer paz. Cuando yo medito en ese pasaje, es imposible no preguntarle al Señor, Señor, ¿será que me pudieses decir qué estás pensando de mí hoy? Si Él dice, tiene pensamientos, yo quiero saber lo que Dios está pensando de mí ahora. Pero la mayoría de personas está pensando en el pasado. Es imposible arreglar un pasado que ya no existe. Prepárate para las bendiciones que Dios tiene para ti ahora y mañana, que es algo muy diferente. Es imposible arreglar un pasado que ya no existe. Por eso este hombre arrojó la capa, dejó atrás, y cuando llega Jesús, pero ¿cuál fue la palabra que el Señor le dijo cuando se detuvo? Lo mandó a llamar. ¿Qué es lo que quiero despertar? El tema central, ¿cómo se llama? El tema central que hemos estado predicando en los últimos días. El poder de la palabra de Dios. Ve el poder de la palabra de Dios. Una palabra de Jesús tiene el poder para despertar y avivar la fe. Por eso este hombre arrojó la capa. Porque como fue Jesús quien lo mandó a llamar, ve el poder de esa palabra. Él sintió en su espíritu que por lo que él había estado clamando, que lo que él había estado pidiendo con un sentido de desesperación, había sido escuchado y su hora había llegado.
Alguien tiene que saber que la hora de su milagro llegó. Alguien tiene que saber que la cita que Dios tenía para contigo ha llegado. Y esa cita representa un milagro, una salida, una respuesta. Por eso debemos de saber de que en Dios está la esperanza. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Verso 51. Y dice la escritura que este hombre le dijo: maestro, quiero recobrar la vista. Verso 52. Aquí está la enseñanza y el desenlace del mensaje. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Lo que Jesús nos dice, la necesidad más grande de todo ser humano es la necesidad del alma, la salvación. Por eso, si usted está acá esta noche, por encima de cualquier necesidad física, por encima de cualquier necesidad familiar, de salud, económica o de cualquier otra índole, la necesidad más urgente a tratar es la necesidad del alma. Jesús, vea lo que hace. Este hombre clama a Jesús por una necesidad personal de él, física. Pero Jesús le dice: antes de tu necesidad física, yo veo la necesidad que tienes en el alma. Y por eso le dio la salvación primero, antes de la salud. Un mendigo es alguien que está urgido de resolver un problema inmediato. Y Jesús está urgido de resolver un problema eterno. Lo repito, el hombre está urgido de resolver problemas inmediatos. Y el Señor está urgido por resolver el problema eterno del hombre, que es la salvación. Oh, dérselo fuerte a Él. Vete, tu fe te ha salvado. Pero después de esto, recobra la vista. Al recobrar la vista, este hombre empieza a seguir a Jesús en el camino. Dijo: no, yo no me puedo quedar con el milagro. Yo tengo que ser una persona agradecida. Yo tengo que servirle. Si este hombre me sanó a mí por solo que le pedí, seguro en él tengo mucho que aprender. De él tengo mucho más que recibir. Por eso, amado mío, tú que estás acá, Jesús no solamente te quiere dar la salvación. Jesús no solamente te quiere resolver ese problema que tiene. Jesús también te quiere mostrar los planes que Él tiene para con tu vida, para con tu familia, para con tus hijos. Y cree, los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son grandes. Los planes de Dios son maravillosos.